Muy buen día, amados hermanos y amigos. Me complace mucho estar nuevamente con ustedes y le doy infinitas gracias al Señor por la posibilidad que tenemos de encontrarnos para meditar en esta su palabra. Hoy vamos a continuar con la reflexión que hemos venido adelantando alrededor de la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2. Vamos a estar viendo los versículos 18 al 28. He titulado este mensaje: Cuidado, ya han surgido muchos anticristos. Vamos a orar. Padre, muchas gracias una vez más te damos. En una oportunidad pudimos aprender de tu palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y sabías, Señor, de antemano, que era imprescindible que nosotros pudiéramos tener esa experiencia con esta, tu palabra, Señor. Ese alimento que ha de fortalecer nuestro espíritu para poder alimentar nuestra mente y ejercitar nuestra voluntad dando pasos acordes con ella, Señor. Gracias por esta tu palabra, gracias por este tiempo que tenemos juntos de meditar en ella con mis hermanos, con mis amigos, Señor. Y gracias por tu Espíritu Santo, quien nos asiste. Encomiendo este tiempo delante de tus manos, Espíritu Santo, rogando tu favor para que seas tú hablando a través de mi vida en Cristo Jesús. Amén y amén. Cuidado, ya han surgido muchos anticristos. Vamos a ver aquí 4 aspectos fundamentales. Hemos estado viendo cómo en este recorrido el Señor nos está advirtiendo que no debemos estar en las tinieblas sino en la luz. Vimos que no hay aquí términos medios, no hay aguas tibias con el Señor. Las cosas son claras. Hemos visto la importancia de, como creyentes, ser coherentes en nuestra vida como el sello más importante que ha de evidenciar que realmente hemos tomado una decisión de salvación, no una decisión ligera de labios, sino una decisión concreta que se refleja en nuestro diario vivir, en nuestros hechos. Y aquí, luego de que se ha dado esta advertencia, entonces el Señor, inspirado por su Espíritu Santo a Juan, va a hablar lo que he clasificado en 4 aspectos fundamentales. Los anticristos son una señal que la última hora ha llegado. Los anticristos han salido del interior de nuestras iglesias, ¿sí? Los anticristos quieren apartarles del camino y los anticristos se deben enfrentar permaneciendo en comunión con Jesucristo. A partir del versículo 18 vamos a mirar lo que tiene que ver con ese primer aspecto. Los anticristos son una señal que la última hora ha llegado. Miren lo que dice la Escritura: queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene. Ustedes saben, es algo muy claro. Y él comienza a hablar diciendo queridos hijos. Recordemos que cuando él venía refiriéndose así, está hablando a aquellos que han tomado la decisión por el Señor, aquellos que hemos tomado esa decisión por Cristo, que en virtud de lo escrito en Juan 1:12 somos hechos hijos de Dios, y dirigiéndose específicamente a ese grupo. Ubíquese en ese contexto eclesial, a un grupo de creyentes en Cristo, y les dice de esa manera tan entrañable: queridos hijos, queridos hijos. Comienza a hablar de esa manera y luego les dice esto: llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene. O sea, ya ha habido esa enseñanza. Entonces, aquí podríamos ver, ustedes saben ya que el anticristo viene. Y viene un hombre. Eso está claramente determinado en la palabra, pero lo va a encontrar incluso de una manera mucho más profunda en Apocalipsis. Allí lo encontramos, que vendrá un engañador. Vendrá alguien que va a estar en contra de Jesucristo, total, absoluta en contra, pero que a la vez va a fingir que es Cristo y lo va a imitar. Es algo que va a envolver a las personas, tanto así que la Escritura misma nos dice que los tiempos al final se acortarán por causa de los escogidos. ¿Por qué? Porque aún a creyentes se les va a engañar.
Por eso esta advertencia, ¿sí? Ustedes saben, han oído que el anticristo viene, aquel que se va a presentar como el Cristo, como el hacedor de paz, como el que va a aglutinar, a conglomerar a la humanidad, diferentes religiones, diferentes ideas políticas, científicas. Todo va a centrarse en él y las personas van a ser engañadas. También los creyentes. Por eso él dice, ustedes han oído que el anticristo ya viene. Ese hombre que se hará cargo de todo un sistema es el famoso anticristo. Pero además de que ustedes saben que el anticristo viene, en este verso encontramos una afirmación. Ustedes saben que ahora han surgido muchos anticristos. Y hoy, ¿cómo está proliferando eso? Mis hermanos, dice aquí la escritura, y en el mismo versículo 18, la segunda parte dice, y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Viene el imitador, viene el suplantador, viene el engañador. Muchos han aparecido en la historia del mundo y algunos de estos casos serán a continuación que lo que tiene que ver con el anticristo. ¿Quién es el anticristo? ¿Quiénes son esos? Pues son aquellos que niegan, anticristo, contrarios a Cristo, que niegan a Jesús. Aquí encontramos pues algo que es evidente, aquellos que se dicen ser ateos, que dicen no hay Dios, y es un grupo que cada vez trata de permear el pensamiento, especialmente en los sistemas educativos, en los gubernamentales, de afectar el pensamiento desde la niñez hasta la juventud, permearla de una manera, y aún incluso adultos son manejados por este tipo de pensamientos, negando a Cristo. Lo podemos encontrar en la educación, lo podemos encontrar en el gobierno, lo podemos encontrar en partidos políticos, tanto así que, por ejemplo, en gobiernos comunistas, para mostrar cierta libertad religiosa, ellos han establecido en congregaciones, iglesias llamadas entre comillas cristianas, pero que son dirigidas por pastores que ellos mismos se ubican allí y que tienen como su bitácora de los temas sobre los cuales deben predicar para tener como cierto alivio hacia las personas y hacia el mundo entero de una entre comillas supuesta libertad religiosa. Pero allí el comunismo, obviamente, lo que primero ha erradicado tiene que ver con Jesús de Nazaret, con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder entrar con su esquema de pensamiento, y hoy por hoy sabemos y es claro cómo vienen permeando incluso las iglesias cristianas, penetrando en ellas. ¿Para qué? Para poder tener sus adeptos, para poder afectar incluso a los creyentes con unas creencias que van en contravía de la palabra del Señor, principios que violan totalmente lo que tiene que ver con el matrimonio, el sexo hombre-mujer, lo que tiene que ver con lo que es la familia, lo que tiene que ver con la vida. Tantos aspectos allí y envueltos en una aparente piedad, en una aparente amor hacia el prójimo, solidaridad, justicia social, teología de la liberación también, que entra a penetrar de una manera muy contundente en estos esquemas. Aquí encontramos por eso también lo que son, por ejemplo, los testigos de Jehová. Cuando se presentan, ellos dicen, nosotros creemos en Cristo, pero envuelven esto de manera tal que tratan de enredar a las personas, aún a los creyentes, infiltrándose en las iglesias, aquellos que se dicen ser mesiánicos, pero que terminan incluso tomando como burla a Jesús como el Hijo de Dios, tomando como burla a la Trinidad y haciendo volver a la ley, haciendo volver a asuntos de los cuales ya no hay ninguna vigencia, porque el Señor, nuestro Padre Celestial, ha enviado a su Hijo Jesús. Aquí entonces sabemos que hoy en día también surgen anticristos. Por eso los anticristos en primera instancia son una señal que la última hora ha llegado. Los tiempos están cerca. Ahora, en segundo lugar, en los versículos 19 al 25 encontramos que los anticristos, miren lo interesante, han salido del interior de nuestras iglesias. Veamos lo que dice el versículo 19. Dice, esas personas salieron de nuestras iglesias. Esto es algo importante conocer. Salieron de nuestras iglesias. Ahora, podríamos decir, bueno, pero es que entonces los mismos cristianos han llevado a cabo esa tarea. No, miren lo que precisa este versículo. Dice, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros.
entraron allí, pero nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, precisa el versículo 19, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Varios he conocido personas que estaban militando en el cristianismo, llegaban a alcanzar cierto nivel incluso de liderazgo, pero con un aparente esquema de pensamiento reflexivo fueron mostrando la realidad de sus vidas y finalmente terminaron marginándose y volviendo a lo que tiene que ver incluso con temas radicales del Antiguo Testamento, de la ley, que hoy por hoy incluso dicen cuando uno dialoga con ellos, sí, yo creo en Cristo, yo creo que en Jesús, claro que sí, pero cuando empiezan a dialogar hay tanto traspiés y dejan ya evidente la condición que hay allí. Esas personas no eran parte de nosotros, en primer lugar. En segundo, en el versículo 20 se nos insta a que dice a algo así como: ustedes saben distinguir la verdad de la mentira. Mira lo que dice el versículo 20. Pero ustedes no son así. ¿Cómo? Como aquellos que argumentaban ser parte de nosotros, pero abandonaron. Y le dice a la iglesia: ustedes no son así. ¿Por qué? Por una importante razón, porque el Santo les ha dado su Espíritu. Mire cómo es importante que está hablando del Padre, está hablando del Hijo y está hablando del Espíritu Santo. Dice: el Santo les ha dado su Espíritu y todos ustedes conocen la verdad. ¿Por qué conocen la verdad? Porque el Espíritu Santo guía a la verdad. Ahora, el mismo Señor Jesucristo dijo: os enviaré otro Consolador, el Espíritu Santo, quien os guiará a la verdad. El versículo 21 continúa diciendo así: así que les escribo no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. Esta palabra es para usted, apreciado hermano. El Señor le está diciendo: usted ya tiene el Espíritu Santo. Usted ya discierne, tiene la capacidad de conocer la verdad. Y usted no le estoy diciendo que no conozca la verdad, dice el Señor. Ya conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué entonces ustedes no son así? Aquí nos afirma, no son así porque, como lo mencionaba, tienen el Espíritu Santo. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo desde el mismo momento en que recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Dice: saben, pero no saben, sino que además creen la verdad y la viven. Que Jesús, ¿cuál es la verdad fundamental aquí? Que Jesús es el Hijo de Dios. Acordémonos que está hablando de los anticristos. Ahora está hablando de los que somos creyentes en Cristo. Sabemos y creemos que Jesús es el Hijo de Dios Padre. Los anticristos niegan la deidad de Jesucristo. Su divinidad la niegan que Él sea el Cristo, o sea, el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Muy sencillo: no tienen el Espíritu Santo de Dios, no lo tienen. Las cosas espirituales tienen que discernirse espiritualmente. Para el hombre natural, hablar de Jesús como el Hijo de Dios, si están locos, ellos dicen: esta gente está loca. Esa es su perspectiva. Pues el Espíritu Santo solamente le es dado a quienes creemos en Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador, como el Señor. Y mire lo que continúa diciendo el versículo 22, refiriéndome a ese segundo punto: los anticristos han salido del interior de nuestras iglesias. Mire lo que dice: ¿quién es un mentiroso? Aquí nos habla de el mentiroso y el que está en la verdad en Cristo, en comunión con la iglesia en Cristo. Y en cuanto al mentiroso, estos versículos 22 y 23 dice así: ¿quién es un mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. Y recuerdan que habíamos visto en una oportunidad que el padre de mentiras, ¿quién es? El Señor Jesucristo le decía a este grupo de personas, decía: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, padre de mentira. El padre de mentira es Satanás. Y aquí él está diciendo: ¿y quién es un mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. Tenga cuidado si usted está diciendo que Jesús no es el Cristo. Aquí el Señor está diciendo claramente que es un mentiroso. ¿Quién más es un mentiroso? Continúa diciendo el versículo 22. El que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. Mire eso tan relevante. Qué importante que si usted ha estado en esa lucha pueda reflexionar en esta palabra que está siendo expuesta en el día de hoy. Si usted niega al Padre, si usted niega que Cristo es el Hijo de Dios,
usted es un anticristo. Así de que no podemos, aquí la palabra nos está diciendo, mire, no se ponga a buscar. Claro, hay personas que en este momento están haciendo obras sobrenaturales que algunos indican que son del Señor, pero que realmente no parten de Él, pero también hay otros, y está en la generalidad. ¿Quién es? Todo aquel que niegue al Padre y al Hijo es un anticristo. Así. O sea, si usted lo que profesa es eso, ya usted está siendo catalogado por la palabra del Señor y por el Señor mismo como un anticristo. También continúa diciendo el versículo 23, el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Entonces, no puede una persona decir, no, es que yo creo, como dicen algunos, en el Eterno, en el Todopoderoso, en el Padre. No puede decir, mire lo que dice el versículo 23, el que niega al Hijo no puede, tampoco tiene al Padre. Así es de que puede que lo diga de labios, puede que se lo crea ya en su corazón, pero la realidad es que si ha negado a Jesús, no tiene al Padre. Y tiene que depender de obras, tiene que depender de lo que da como ofrendas, como diezmos, tiene que depender de guardar un día de reposo, tiene que depender de guardar la ley y guardar rigurosamente todos estos elementos imposibles, de por sí imposibles de guardar para el ser humano, para poder agradar a Dios, para poder buscar como el favor, como el reconocimiento de ser un hijo. No, quienes hemos llegado a los caminos del Señor descansamos plenamente en que al creer en Cristo Jesús ya somos hechos hijos de Dios. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo, mira lo importante, tiene también al Padre. Es una obra sobrenatural. El que confiesa al Hijo tiene al Padre y recibe al Espíritu Santo. Ahora, en segundo lugar, hemos visto quién es un mentiroso dentro de este segundo punto que habla de los anticristos, que los anticristos han salido del interior de nuestras iglesias. ¿Quién, en segundo término, en los versículos 24 y 25, quién en verdad está en comunión entonces con la iglesia de Cristo? Aquí nos señala claramente eso. Dice la Escritura, por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. Entonces, no es solo decir que soy creyente, lo hemos venido hablando, que soy cristiano, sino también permanecer en Él, en comunión. Entonces, dice, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Ahora, al seguir fieles a lo que se ha enseñado desde el principio, dice, si lo hacen, ¿qué pasa? Al seguir fieles a ello, permanecerán en comunión. ¿Con quién? Con el Hijo y con el Padre. Y continúa el versículo 25 diciendo, y en esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió. Aquí encontramos dos aspectos importantes. El primero, permanece en Cristo, ¿mediante qué? Dice lo que se ha enseñado desde el principio, manteniendo fidelidad a la palabra, ¿sí? No dejándose enredar por argumentos de otros. Pero también, ¿quién permanece en Cristo? Mediante la seguridad de su promesa. ¿Cuál promesa? La que dice el versículo 25. Y en esta comunión disfrutamos ¿de qué? De la vida eterna que Él nos prometió. ¿Quién en verdad está en comunión con la iglesia entonces de Cristo? ¿Quién es aquel que es calificado como no mentiroso? El que sigue fiel en la palabra y además está seguro, tiene esa confianza de la promesa de la vida eterna dada a través de su Hijo Jesús de Nazaret. Ahora, en tercer lugar, vamos a ver cómo los anticristos quieren apartarlos del camino. Hemos visto, los anticristos son una señal que la última hora ha llegado. En segundo lugar, los anticristos han salido del interior de nuestras iglesias y ahora vemos los anticristos tienen ese propósito, entrar a apartarlos del camino. No hay un infiltrado en la iglesia de estas corrientes que van negando a Jesús, su deidad, e incluso algunos de ellos, como lo decíamos, que arguyen que creen en el Padre, en Dios como Padre, o en Dios como el Eterno, o Dios como el Creador. Sí, no hay ninguno de ellos que no quiera apartar del camino a los hijos de Dios. Por eso, aquí en los versículos 26 y 27, la Escritura nos dice lo siguiente: les escribo estas cosas. Miren lo que está diciendo Juan. Les escribo estas cosas. A la iglesia le está diciendo, para advertirles acerca de los que quieren apartarlos del camino.
Mire eso. Llevan esa clara intención. Es una determinación sine qua non. Ustedes han recibido al Espíritu Santo, le dice a la iglesia y nos dice hoy a nosotros, hoy como creyentes. Y miren lo que dice acerca del Espíritu Santo. Y Él vive dentro de cada uno de ustedes. O sea, usted no puede esperar ahí que donde está sentado, mirar que aquí, como estamos varios cristianos, ahí está el Espíritu Santo en ese lugar. No, está dentro de ustedes. Recordemos que la palabra dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y luego continúa diciendo, así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad. Pues el Espíritu Santo les enseña todo lo que necesitan saber y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que, tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Aquí vemos entonces, en primer lugar, que el Señor dice, es necesario advertir de este riesgo. Les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarles del camino. Ahora, ¿qué hay? ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo enfrentar esto? Sí, el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo que vive dentro de cada uno de nosotros como creyentes. No se necesita, dice allí la Escritura, que se nos enseñe lo que es verdad. Ya la conocemos, ya la conocen, dice allí. Y el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? A usted le va a enseñar lo que Él considera que debe saber. Una exposición de la palabra llega a cada persona acorde con lo que el Señor quiere que llegue. Y la Escritura dice que la palabra dice, mi palabra no regresa vacía, sino que cumple el propósito para el cual yo la he enviado. Una misma palabra. Como en alguna oportunidad les decía, un vaso de leche, una porción de leche cumple la misma porción de leche dada a un bebé, dada a un niño, dada a un adolescente, dada a un joven, dada a un adulto, dada a un anciano. Es la misma porción, cada una de ellas obra de una manera particular en el cuerpo. Asimismo, con lo que sucede en lo físico, sucede en lo espiritual. La palabra hace una obra especial. Así de que no se deje engañar, no tenga lo que se conoce por la Escritura como comezón de oír, estar interesado en prácticas que como que a veces son como llamativas y se deje arrastrar por anticristos, por engañadores, por aquellos que quieren apartarle de los caminos del Señor. La Escritura nos enseña que el Espíritu Santo, y aquí nos está diciendo, enseña verdad, no mentira, ¿sí? Él enseña lo que es verdad. La iglesia, para este fin, cuando Él dice el Espíritu Santo va a hacer esa obra, la hace a través de los ministerios que Él ha establecido. En Efesios 4, en los versículos 11 y 12 encontramos, por ejemplo, dice, Cristo ha dado los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Por la misericordia, soberanía del Señor, he sido llamado como pastor maestro con esa responsabilidad, que el Espíritu Santo en mi vida, trazar la palabra para exponérsela a usted, pero usted como creyente también tiene el Espíritu Santo para poder discernir la palabra y para poder afirmarse en esa verdad que el Señor quiere hoy y que ha querido permanentemente sembrar en su vida. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, en los versículos 6 al 12, dice así: sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, dice allí, ya es el apóstol Pablo hablando a la iglesia en Corinto, cuando estoy con creyentes maduros, si hablo con palabras de sabiduría, sí hablo con palabras de sabiduría, dice él. Cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría. Y mira lo que precisa. Pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que le aman.
Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu. Miren la obra del Espíritu Santo, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y termina diciendo en el versículo 12, y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Usted no necesita ser enseñado en otras cosas que lo que el Señor quiere darle por su Espíritu Santo. Ya tiene el Espíritu de Dios. Usted ya tiene el Espíritu Santo de Dios. Amado hermano, si ha tomado esa decisión por Cristo, si usted es un creyente, tenga esa certeza. Y allí debe saber que Él mismo se encarga de enseñar y conocer las cosas maravillosas de Dios. El Espíritu Santo aquí nos enseña la palabra del Señor, pero lo más importante, nos enseña que de la enseñanza es que evidencia que una persona tiene el Espíritu Santo de Dios cuando propende por permanecer en comunión con Cristo. Por eso, en cuarto y último lugar, los anticristos se deben enfrentar ¿cómo? Permaneciendo en comunión con Cristo. Dice el versículo 28, para finalizar. Y ahora, queridos hijos, vuelve y le reitera eso. Mira lo hermoso. Comenzó hablando queridos hijos y ahora vuelve. Y ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo para que cuando Él regrese estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. Reitera, queridos hijos. Pero mire lo interesante, además de eso. La comunión con Cristo queda. Dice, permanezcan en comunión con Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para tener valor de enfrentar los anticristos, los engañadores. Va a haber mucha presión, cada vez más, hacia el pueblo cristiano. Y cada vez más va a ser de corrientes que niegan a Jesús, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y van a ser corrientes incluso llamativas, agradables al oído y a la vista, sensuales, como lo fuera el fruto prohibido allí en el Edén para Eva y para Adán. Pero también va a haber engaño, el engañador. Satanás es el engañador. El anticristo viene como engañador. Pero aquí el Señor nos dice, permanezcan en Cristo, para que cuando Cristo regrese, ¿qué va a hacer? Estemos llenos de valor. O sea, que la comunión con Cristo nos da el valor para enfrentar a todo engañador, a todo anticristo. Llenos de valor, en la segunda venida, los creyentes fieles vamos a tener la seguridad y la valentía y la confianza en la venida de Cristo. Pero los que no, los infieles, dice la Escritura, se van a alejar con vergüenza. Van a sentir, wow, yo fallé. Hoy es lamentable cómo dentro de las mismas iglesias cristianas se están levantando liderazgos. En Canadá leía una mujer transgénero que no cree en Cristo Jesús, pero que es contratada por la iglesia para predicar, y ella puede con conocimiento humano exponer esta palabra, pero no con el Espíritu Santo de Dios para guiar a la verdad. Ahora mismo, en estos días en los Estados Unidos, una de las iglesias luteranas está nombrando también a un hombre, un transgénero, como pastor de su iglesia. Esto ha sido escrito para advertirnos. Vendrán los anticristos, los que niegan a Cristo y los que niegan la palabra del Señor, sus mandatos, para que estaban en nosotros, pero no son de nosotros. Ese es el consuelo que a mí me queda saber, que puede que estén aquí en medio nuestro, que pueden estar en el entorno de la iglesia, pero no forman parte de la iglesia. Pero sí es importante, mis hermanos y queridos amigos, que sepamos que, como lo he manifestado acá en el título de este mensaje, cuidado, ya han surgido muchos anticristos. Y hemos visto, como conclusión tengo pues, que los anticristos son una señal de que la última hora ha llegado. Los anticristos han salido del interior de nuestras iglesias. Los anticristos quieren apartarles del camino, y los anticristos se deben enfrentar
permaneciendo en comunión con Cristo. ¿Y cómo se permanece en comunión con Cristo? A través de su palabra y de la fe, la confianza que tenemos que Él es el Hijo de Dios, Él es nuestro Salvador, Él viene por segunda vez, por eso termina así el versículo 28, y cuando Él regrese tendremos la tranquilidad de dar un parte de victoria de habernos mantenido firmes en sus caminos. El Señor nos ayude a discernir, a permanecer en su palabra, a perseverar en Él, en comunión con Él. No me da temor lo que está ocurriendo. No es temor, me da tristeza cuando el pueblo cristiano es engañado y manipulado por aquellos que dicen ser cristianos, pero que realmente son anticristos que se han infiltrado para engañarles y para sacarles del camino del Señor. Por eso, la tarea de exponer esta palabra, para que usted y yo, advertidos, tomemos las medidas del caso para salvaguardar la iglesia del Señor. Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias por esta tu palabra. Pareciera sorprendente que de tu misma iglesia surjan anticristos, pero hemos visto que no eran creyentes, no pertenecían, no formaban parte de nosotros, Señor. Si hubieran formado parte, de seguro jamás se habrían apartado. Por eso, bendito Padre, hoy descansamos en ti, en tu palabra y en el anhelo de fortalecer nuestra relación contigo para permanecer contigo a través de tu Hijo Jesús. La certeza, la confianza que nos asiste de su segunda venida y de la inminente realidad que se ha de cumplir. Hay vida eterna para aquellos que hemos creído en Jesús. Hay condenación eterna para aquellos que no. Padre, encomendamos nuestras vidas, encomendamos nuestras familias, encomendamos tu iglesia una vez más y te pedimos ayúdanos para ser salvaguardas de tu verdad. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Hasta pronto.